fue suyo. ¿Qué estaba haciendo ella? Con la mirada perdida en su mesa, Kurenai apoyó la frente en una de sus manos. Habían pasado casi 2 años desde que su figura materna se había ido a un viaje de entrenamiento con su hija biológica y habían pasado al menos 2 años desde la última vez que vio a Naruto. Durante 2 años había estado pendiente del joven al que las amas de casa chismosas y las ancianas charlatanas parecían tener mucha más suerte que ella para detectar. Las historias habían disminuido drásticamente después de los primeros 6 meses, pero seguían ahí. Hable sobre verlo en una tienda local o correr por los tejados de camino a los campos de entrenamiento. Y, sin embargo, ella, una virjonín, no pudo encontrarlo. Ella le había preguntado al Hokage, por supuesto, pero él se negó a revelar esa información. Había afirmado algo acerca de que era una precaución de seguridad considerando el estado de Naruto, pero ambos sabían que era porque Naruto no estaría contento con que Sandaime diera su dirección. Aunque el Sandaime sabía que Naruto no se había presentado a la academia, sería extraño si supiera y permitiera tal cosa. Era extremadamente raro que la descendencia de un shinobi kunoichi no se convirtiera en un shinobi simplemente porque crecieron en un entorno que lo alentaba y sus sistemas de chácolas eran mejores que los nacidos de civiles. Luego, por supuesto, fue su herencia. ¿Cómo pudo el hijo de Uzumaki Kyusine y Namikaze Minato no convertirse en shinobi? No solo fue un desperdicio, sino que redujo drásticamente sus posibilidades de supervivencia. Un objetivo como eso necesitaría poder protegerse a sí mismo si algo sucediera, de lo contrario lo perdería por completo y esa era una pérdida aún mayor que si no se convirtiera en un shinobi en primer lugar. Por otra parte, también era posible que Iruka hubiera mentido, lo que planteaba la pregunta de por qué. A Naruto no le había dicho a su maestra que la mantuviera alejada de él, ¿verdad? No era un pensamiento agradable y prefería la idea de que Iruka había mentido porque sospechaba de ella, lo cual era comprensible. ¿Había pasado más de 1 año y ella solo estaba revisando a Naruto entonces? Ella también habría sospechado de su posición. Casi podía verlo como el maestro protegiendo a Naruto, por lo que estaba agradecida. Necesitaba toda la ayuda que pudiera conseguir, sin embargo, la ayuda o ninguna ayuda hizo poco por cambiar el hecho de que ella todavía no estaba segura de su bienestar. Pudo haber hecho amigos poderosos y estar viviendo la buena vida con ellos, tan seguro como sea posible, o podría estar sobreviviendo dentro del distrito de Luz Roja, armando una vida de la basura descartada de los menos que sabrosos habitantes de Konoha. Y aquí estaba ella, sin hacer nada. Ella no podía soportarlo. Kurenai solo podía imaginar cómo a Naruto podría verla si finalmente lograba encontrarse con el escurridizo chico. Él la compadecería en el mejor de los casos, se sentiría disgustado en el peor de los casos, y era alguien que la conocía. Si era tan patética en su inutilidad que merecía la compasión de la persona que pensaba que quería matarlo, algo andaba mal. ¿Cómo puedo llamarme Kunoichi, y mucho menos alguien que quiere ayudarlo con lo que sea? ¿Qué necesite? Dioses, ni siquiera puedo ayudarme a mí mismo. Un pensamiento de lo más curioso la golpeó entonces, uno que la hizo reconsiderar sus acciones durante los últimos 2 años. Si no puedo encontrarlo para que lo ayude, al menos puedo convertirme en alguien a quien él esté dispuesto a acudir cuando necesite ayuda. Sí, era un plan real, algo que ella podía hacer, algo de lo que podría haber el progreso. Si él estaba tan en contra de verla como era ahora, tendría que convertirse en alguien de quien se enorgulleciera de llamar camarada. A ser un shinobi, puedo ser el superior al que admira, su senpai. Y, solo tal vez, pueda convencer a Sandaime-sama de que me deje liderar su equipo Genin. Con renovada esperanza y una sonrisa en su rostro, Kurenai tomó su equipo y se dispuso a entrenar. Ella estaría allí para él cuando la necesitara. Por ahora, sin embargo, necesitaba convertirse en alguien a quien valiera la pena acudir en busca de ayuda. No te preocupes, Naruto-kun, pronto seré parte de tu vida.
Me convertiré en alguien de quien puedas estar orgulloso o moriré en el intento. Con un fuego decidido ardiendo en su corazón, finalmente sintió que todo iba a estar bien. Habían pasado 3 días desde la última vez que se vio a Naruto. Eso en sí mismo no era demasiado extraño, ya que el niño se esfuerza mucho en ser un fantasma dentro de la aldea que llamaba hogar. Sin embargo, lo que lo hizo extraño fue el hecho de que se suponía que estaba bajo vigilancia. Por orden del Hokage. ¿Cómo lo habían perdido? ¿Cómo fue que fueron incapaces de localizarlo? Cuando no se había ido, Kakashi lo sabía a ciencia cierta porque había estado a cargo de las patrullas a lo largo del muro de Konoha durante la semana pasada. Sin embargo, lo que Kakashi sí sabía era que Naruto tampoco había estado en casa. Allí es, aparentemente, donde lo perdieron. Alguien en las filas del personal de seguridad tenía el brillante plan de asignar a todos los vigilantes del niño a su casa. Una vez que regresara, lo mantendrían bajo vigilancia constante y lo seguirían según fuera necesario. Por supuesto, ese plan se fue a la mierda cuando Naruto decidió no regresar a casa. Quienquiera que dio esas órdenes probablemente disfrutó de un buen kuro masticando aún enfurecido Sarutobi por ese pequeño error. Bueno, si lo miras desde otro ángulo, quienquiera que haya sido asignado para vigilarlo nunca falló en su misión, ya que el chico nunca apareció para permitirles comenzar. Probablemente podrían salir del anzuelo con ese, aunque ciertamente serviría para aumentar la rabia que Hiruzen sentía hacia el que había dado las órdenes. Pobre bastardo. Kakashi supuso que sabían dónde no estaba y eso era algo, al menos, pero en realidad no era información muy útil. Por otra parte, cuando se trataba de Naruto, se podía encontrar muy poca información útil. Dioses, ese chico iba a convertirse en un buen shinobi algún día. Es decir, si pasó la academia. Viendo que tenían a alguien mirándolo ahora mismo en caso de que apareciera, era obvio que no estaba haciendo ninguna de sus cosas normales. Pero, ¿dónde podría estar? Y, lo que es más importante, ¿por qué? Naruto había mantenido el mismo horario aproximado durante casi 2 años, ¿qué había cambiado? ¿Eso? Algo debió surgir, algo que era mucho más importante que cualquier otra cosa que solía hacer. La única pregunta entonces era qué. Dando un suspiro, Kakashi negó con la cabeza. Habían recorrido todo Konoha sin ver al chico, pero sabía que todavía estaba dentro de las paredes. Podría estar bajo tierra, tal vez en un búnker o en un sótano, pero eso era poco probable. Tal vez por un día, pero 3. Un espacio cerrado como ese probablemente ponería al chico bastante nervioso. Quizás habría una única salida, y eso nunca fue favorable. Entonces, ¿dónde más podría estar? Su único ojo expuesto examinó el horizonte, mirando perezosamente por encima de los tejados, mientras hacía un barrido a medias de su entorno. Eso no estaba a punto de aparecer gritando «Aquí estoy, puedes dejar de mirar». Demonios, en todo caso, si el chico estuviera al tanto de su búsqueda, se mantendría bajo. Incluso después de regresar solo para hacer las cosas más difíciles para ellos. Probablemente lo consideraría un entrenamiento. ¿Entrenamiento, La mirada de Kakashi se sintió atraída por los campos de entrenamiento cerca del borde de la aldea. ¿Alguien había verificado allí todavía, o toda la búsqueda se había dirigido hacia la aldea propiamente dicha? Teniendo la sospecha furtiva de que probablemente había sido descuidado, Kakashi se escabulló para comprobarlo. Si Naruto estaba allí, genial, si no, podría decir que estaba buscando después de pasar 1 o 2 horas leyendo el libro más nuevo de Jiraiya. En realidad, fue beneficioso para todos. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa para su gusto. Desparamada sobre su cama, Shizune se preguntó, no por primera vez, si debería comenzar a tomar misiones. Incluso un rango C de rutina sería un bienvenido descanso de esta vida monótona que se había encontrado viviendo. Por supuesto, como aprendiz de Tsunade, la babosa Sanin tendría que aprobarla para las misiones y si el último Senju estaba atrapado aquí en Konoha, entonces no había forma de que dejara escapar a su asistente, ni siquiera por unos días.
Siempre podía mencionarle a su maestro lo aburrida que estaba aquí en el complejo de Senju, pero eso simplemente llevaría a que le dijeran que saliera y buscara a Naruto. Incluso después de 2 años, Shizune no tenía idea de por qué Tsunade quería conocer a Ichiko, ni sabía por qué el Sandaime Kage estaba manteniendo toda su información en secreto. Seguramente había poco daño en dejar que Tsunade del Sannin supiera dónde vivía Ichiko, para que pudiera hablar con él. A menos que, quizás, Tsunade estuviera molesto con él por algo. Era poco probable, pero sin duda sería motivo para mantener a la mujer lo más lejos posible del niño. Sin embargo, si Shizune supiera dónde estaba, no se lo diría a su maestro. Si la mujer se negaba a decirle lo que estaba pasando, entonces no había razón para que la ayudara a localizar a un chico que nunca la había conocido. Pensando en Naruto, había pasado bastante tiempo desde la última vez que se encontró con él. Durante los primeros meses que pasó en Konoha, se encontraba con él 1 o 2 veces por semana. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ella comenzó a verlo cada vez menos. Durante los últimos 6 meses los encuentros con él habían sido especialmente escasos. De hecho, habían pasado casi las 8 desde la última vez que lo vio. No eran nada cercanos, probablemente ni siquiera amigos, pero él era una de las pocas personas que conocía aquí en Konoha, a pesar de haber vivido aquí durante los últimos 2 años. Shizune realmente no era muy buena para conocer gente. De hecho, eso no era cierto. Ella era buena para conocer gente, una vez. No tenía idea de cómo mantener ningún tipo de relación con ellos. Después de eso, durante sus viajes no había sido necesario. Conocería a alguien, sería educada, se ocuparía de cualquier negocio que tuviera que completar. Y ese era el final. Lo más probable es que no vea a la misma persona 2 veces, o si lo hiciera, ellos. Y a menudo ella, no lo recordarían. Entonces, ahora que estaba en un lugar, estaba resultando difícil recordar quiénes eran las personas y de qué habían hablado la última vez que se vieron. Ella simplemente no estaba acostumbrada. Es cierto que se había familiarizado con la familia Ichiraku, ya que su puesto de ramen se había convertido en uno de sus lugares favoritos para comer. Cuando pasas más de una década viviendo en hoteles, tus habilidades culinarias tienden a oxidarse. Muy oxidado. Es decir que ni ella ni Tsunade podían cocinar muy bien. Claro, se las arreglaban para algunas comidas sencillas y practicaban de vez en cuando. Pero la elección era siempre un restaurante, ya fuera para llevar o para cenar. La mayoría de las veces era para llevar, como lo atestiguan los muchos contenedores en el refrigerador. Ciertamente no había sido el resultado de viajar con la babosa Sannin que había estado esperando, eso era seguro. No, había estado esperando aventuras y emoción. Las únicas aventuras que tuvo fueron las cacerías de Tsunade cuando su amo borracho se había ido a la ciudad y tuvo que ser llevado de regreso al hotel en el que se estaban quedando. Divertido. Fue bastante triste y aunque había aprendido mucho, se arrepintió un poco de su decisión de unirse al último Senju en sus largas vacaciones de Konoha. Naruto, el pequeño ladrón, probablemente tuvo más aventuras en un día que las que tuvo durante todo su aprendizaje. De hecho, apostaría por eso, y esa era una apuesta que incluso Tsunade podría ganar. El pensamiento de Shizune comenzó a divagar cuando comenzó a imaginar todas las cosas que podría haber hecho en los últimos 2 años. No pasó mucho tiempo hasta que ella comenzó a imaginarse a sí misma a su lado para esos eventos. Ciertamente sería divertido hacer algo para variar, tener una cara familiar a su lado. Mientras lo hacía lo haría aún mejor. Me pregunto si Hiruzen me dejaría liderar un equipo de Genin. Enseñar a Naruto y a otros 2 lo que había aprendido de Tsunade mientras los 4 hacían misiones en todas las naciones elementales sonó muy divertido. Seguro, sería una gran responsabilidad, pero ella había estado cuidando a un Sannin por más de una década, dudaba que 3 preadolescents pudieran ser mucho más problemáticos que un Senju borracho. Equipo Shizune, especializado en sigilo e infiltración, pasando
Semanas detrás de las líneas enemigas y sin dejar rastro. Kyusine se rió ante el pensamiento. Tiene un bonito tono. Ahora, si tan solo pudiera convencer al Hokage. Vamos, Kaa-san, tenemos que encontrarle un regalo a Nii-kun. Kyusine se rió de la energía de Naruko, viendo cómo la niña sonriente se lanzaba hacia la primera tienda que encontraron. Siguiendo a un ritmo mucho más tranquilo, Kyusine alcanzó a su hija que estaba mirando fijamente un peluche de zorro rojo. ¿Crees que a Nii-kun le gustaría esto, Kaa-san? Preguntó la chica. No sé. Respondió Kyusine. Podría, pero debes recordar que no recibirá sus regalos hasta dentro de 2 años. Puede que le guste ahora, pero puede que no le interese después de graduarse de la academia. La joven frunció el ceño pensativa antes de dejar al zorro y adentrarse más en la tienda en su búsqueda. Sabes, no tienes que buscar un regalo en este momento. Podemos mantener los ojos bien abiertos para cualquier cosa que a Naruto le guste durante los próximos 2 años y conseguírselo. Naruto se volvió hacia ella, cruzando los brazos con un puchero. No podemos hacer eso, Kaa-san, es como olvidar su cumpleaños. Declaró la rubia. Tenemos que conseguirle obsequios cada vez para que cuando finalmente se los demos, sepa que estábamos pensando en él durante el viaje. No podemos decirlo, encontramos este en nuestro camino de regreso y pensamos sea un buen regalo. Para su 9º cumpleaños o encontramos menos regalos adecuados para usted de los que nos hubiera gustado en nuestro viaje, pero no se preocupe, encontramos algunos aquí en Konoha antes de pasar por el complejo. Bueno, podríamos. Naruto relanzar a su madre la mirada más acalorada que pudo. Bien, bien. Se rindió Kyusine, levantando las manos. Solo estaba bromeando. Solo me aseguro de que sepas que es posible que no encontremos algo para él antes de su 9º cumpleaños. Estoy seguro de que preferiría tener un regalo tardío que le gusta que uno a tiempo que mete la parte de atrás de su armario para ser educado. Supongo que estás en lo correcto. Concedió Naruko. Solo quiero asegurarme de tener regalos para Nii-kun. Hemos estado entrenando mucho y me temo que podríamos estar tan ocupados que nos olvidamos de buscarle regalos si no lo hacemos ahora. ¿Piensas en él todos los días, no? Interrogó a la matriarca de Uzumaki. Sí, por supuesto, ¿no? Kyusine le dio una sonrisa a su hija. Todos los días, y así es como sé que no lo olvidaremos. Si encontramos un regalo hoy, genial. Esta semana, sigue siendo bueno. Justo antes de regresar. Estoy seguro de que aún lo apreciará, especialmente si su la linda hermanita se lo da. Kazen. Gimió la chica, sus mejillas sonrojadas al recordar la vergonzosa elección de palabras. En el palacio del Daimyo de Fuego. Oh, ¿no te gusta eso? ¿Qué tal su hermosa hermana? Por favor deje de. ¿Su hermana sexy? Eso solo lo empeora. Naruto gimió de frustración. Kyusine acarició afectuosamente la cabeza de su hija. Es mi derecho, no, mi deber, como tu madre, molestarte sin descanso. Eso es doble cuando se trata de niños, incluso si él es tu hermano. Naruto bajó la cabeza derrotada mientras Kyusine soltaba una carcajada. ¿Qué sentido tenía ser padre si no podía meterse con sus hijos? Lo había jodido. Por los dioses, la había cagado. Con los dedos se masajeó el puente de la nariz, la pipa de tabaco que solía servir. También para tranquilizarlo sin hacer nada por él hoy. Había sido demasiado apresurado en sus acciones, de eso estaba seguro. Debería haber esperado más, debería haberse asegurado absolutamente, e incluso entonces. Debería haber buscado información del joven que había enviado tan rápidamente para una visita con Inoichi. Ese era otro de los problemas que rodeaban al chico. Aparentemente, ni siquiera una hora después de ser liberado, Naruto le había traído al jefe del clan Yamanata el cadáver ensangrentado de un civil que había dejado el clan. Inoichi estaba, comprensiblemente, molesto por esto. Lo vio como una retribución por invadir la mente del chico, pero Hiruzen lo sabía mejor. A pesar de su mala decisión cuando cometió el error de no confiar en el joven heredero Namikaze, Sarutobi sabía que Naruto no era ese tipo de persona.
Al menos no todavía. El mundo Shinobirakuraili tenía la tendencia de cambiar a la gente rápidamente. Con suerte, no convertiría a Naruto en un monstruo. A este paso, sin embargo, Hiruzen estaba más preocupado por las acciones del mismo de aquellos que decían ser amigos del clan Uzumaki, convirtiendo al chico en algo cruel e inhumano. Ciertamente no sería la primera persona en ser conducida a tal oscuridad. Entonces, aunque Hiruzen dudaba de que Naruto acabara de salir y matara a la mujer en un ataque de rabia, el hecho era que había llevado su cadáver al mismo hombre que se había forzado a entrar en la mente del niño menos de una hora antes. Ciertamente no lo arrojó a una luz favorable con el clan de Mingwalkers. El Sandaime Uki pudo haber aprendido lo que realmente sucedió de Naruto, pero nadie había podido localizarlo en los últimos días. Por otra parte, las posibilidades de que el niño cooperara con él eran extremadamente bajas. De hecho, había muchas más posibilidades de que Naruto intentara apuñalarlo. Eso sería una mala idea, pero se sabía que la gente hacía cosas estúpidas cuando se enfurecía. El vino envenenado, sin embargo, también era bastante probable. Sandaime-sama. Hiruzen miró a través de su escritorio al agente Anbu, que estaba en posición de firmes. Ah, Lemur. ¿Qué es? Señor, Tak se ha extraviado durante la búsqueda. No estamos seguros de su paradero. Kakashi era conocido por su pereza y aptitud relajada, pero que desapareciera durante una misión, especialmente una relacionada con el hijo de su sensa, era extraño. Pensando por un momento, Hiruzen volvió su atención. Ah, Lemur. Lo más probable es que no puedas encontrarlo porque no has encontrado a Naruto. Es probable que él haya localizado al niño y lo esté vigilando. En caso de que no lo haya hecho, debes continuar tu búsqueda. El Anbu hizo un saludo y desapareció, dejando al viejo Sorutoubi dentro de su oficina, gato. Ella estaba de pie frente a su escritorio antes de que la palabra terminara de salir de su boca. Ella había estado nerviosa desde que Monkey y Ambear arrestaron a Naruto y había sido bastante elocuente al hacerle saber su disgusto por sus acciones hacia un niño civil. Ella tenía razón, por supuesto, y ambos lo sabían. Estaba preocupada por el chico ya que, como la mayoría de sus Anbu, se había encariñado bastante con el pelirrojo. Eso la hizo perfecta para esta tarea. Tengo razones para creer que Ataque Kakashi ha localizado al hijo de Kyusine, debes confirmar esto y observar al niño en caso de que sea localizado. Infórmame al final del día. Señor. Ella hizo un saludo rápido antes de desaparecer, corriendo para completar su tarea asignada. Inclinándose en su silla con un suspiro, Hiruzen esperaba que su informe fuera favorable. Si era realmente afortunado, incluso podría acercarse el chico. Si ella pudiera arrojar algo de luz, incluso un poco, sobre el cuerpo que le había entregado a Inoichi, eso haría su trabajo mucho más fácil. Por otra parte, este problema fue un castigo apropiado por sus errores. No tenía ninguna duda de que había perdido toda la confianza que el chico tenía en él. Este fue el resultado. Al final, él solo tenía la culpa. Es posible que los otros Anbu no hayan podido encontrarlo, pero Kak pudo encontrar a Kakashi sin ningún problema. Para ser justos, el otro Anbu probablemente ni siquiera había mirado, simplemente reportando su ausencia y continuando con la búsqueda real. Casi no podía creer que el adorable niño que entró por primera vez en la oficina del Hokage y actuó como un pequeño shinobi hubiera terminado aquí. La búsqueda de él rivalizó con la de Uchiha Itachi solo una semana antes, y ese hijo de puta había masacrado a todo su clan, uno de los clanes fundadores de Konohagakure no Sato, nada menos. Por otra parte, este era un Uzumaki, la locura era parte del día a día. Al mismo tiempo, este era un Uzumaki, no encontraron Konoha, no, solo habían gobernado un maldito país. Quizás el tamaño de la búsqueda no fue tan extraño. Ahora que lo pensó, ¿eso no lo convirtió en un príncipe? Ya no había un país sobre el que gobernar, pero aún así, la realeza era la realeza y cuando se trataba de arcas, pocos igualaban al clan Uzumaki. El tesoro de Uzumaki fue suficiente para permitirles mantener el estatus real.
Las personas con tanto dinero eran reyes y reinas, independientemente de su sangre. Por supuesto, si él era un príncipe, ¿por qué diablos la gente no se apresuraba a ayudarlo? Seguramente habría quienes trataron de agradecerle la oportunidad de disfrutar de las riquezas de su clan. Quizás fue el conocimiento de que Kyusine era el jefe del clan y todavía estaba presente, lo que los disuadió de intentar cualquier cosa. Esta mujer daba miedo cuando estaba enojada y saber que la gente estaba tratando de aprovecharse de su hijo sin duda la cabrearía. Por otra parte, viendo que acababa de levantarse y dejarlo, realmente no tenía derecho a enfadarse por la vida que había puesto inadvertidamente sobre sus pequeños hombros. Sin embargo, lo estaba manejando muy bien. Esos hombros eran más fuertes de lo que parecían. Kat se deslizó a través del árbol y se agachó sobre una de las ramas más grandes. Kakashi se sentó en la misma rama, apoyado contra el tronco con una pierna balanceándose perezosamente en el aire. Tenía la nariz enterrada en un libro, como solía pasar, y no hizo ningún movimiento para reconocer su llegada. Como había predicho Yurusen, Naruto estaba cerca, entrenando como si su vida dependiera de ello. A su derecha, Kakashi se movió y se puso de pie. Bueno, habló con un acento perezoso. Parecería como si Ouki-sama hubiera enviado a alguien para relevarme de mi guardia. Supongo que me iré entonces, Tata. Y con eso se fue, probablemente regresando a su apartamento para disfrutar leyendo su libro en la comodidad de su propia casa. Sacudiendo la cabeza hacia su senpai, volvió su atención completamente hacia el joven. En el campo de entrenamiento. Los árboles a su alrededor habían sido derribados en palillos de dientes, hojas esparcidas sobre el suelo levantado que se había llenado de innumerables pequeños cráteres. Cualquiera que sea la hierba que alguna vez estuvo presente no estaba a la vista y profundas hendituras habían atravesado el paisaje en patrones aparentemente aleatorios. Naruto estaba en medio del caos, brotando cadenas de cada parte de su cuerpo en todos los tamaños y longitudes imaginables. Desde longitudes de chakra solidificado tan delgado como su meñique hasta grandes eslabones más anchos que su torso que probablemente no se habrían visto fuera de lugar con un ancla al final. Estaba tratando de controlarlos a todos a la vez de diferentes maneras y estaba fallando espectacularmente. Tomando el asiento que Kakashi acababa de dejar, Kat procedió a mirar. Sería la sesión de entrenamiento más destructiva que jamás había presenciado. Como lo harían las hormigas, corrieron a su lado, haciendo todo lo posible por evitar el contacto visual mientras se separaban ante él, un mar de carne y terror. Le trajo una sonrisa a la cara. El goteo de personas disminuyó constantemente a medida que avanzaba hacia las profundidades más oscuras de su precioso santuario, hasta la única habitación que era para él y solo para él. Un santuario dentro de su santuario, en algún lugar donde pudiera hacer una pausa y ordenar sus pensamientos antes de sumergirse de nuevo en el caos que era su búsqueda para aprender todo. Por el momento, eso significaba concentrarse en lograr la inmortalidad para que tuviera tiempo suficiente para hacerlo. Era demasiado para exprimir en una sola vida. Tal como estaban las cosas, ya se le había ocurrido una forma viable, si no inconveniente, de extender su vida indefinidamente. Tenía la ventaja añadida de permitirle cambiar su apariencia y, mejor aún, su género. ¿Estás cansado de comprar bebidas en el bar local? ¡Boom!